En Periodista Digital continuamos este ciclo de entrevistas a periodistas. Hoy contamos con don Manuel María Bru, periodista y sacerdote. En este caso quizá hay que decir primero sacerdote y después periodista. Y las dos cosas unidas, comunicador. Sí, Bueno, usted ha trabajado en la cadena COPE, en Popular Televisión, en programas como En Espejo. El domingo ha sido director durante un tiempo de la información socio-religiosa y también profesor. Sí, doy clases en la Universidad de San Pablo CEU de opinión pública, estaba dando durante algunos años, y ahora ya de ética de la comunicación, que es más mi tema. Es interesante en su caso que, por lo que he podido saber, lleva ya 6 años como sacerdote cuando quiso iniciar la carrera de periodismo. Cuando quisieron que la iniciase, porque a mí ni se me había pasado por la cabeza, ¿no? Entonces fue el cardenal Suquía, que era mi arzobispo. Yo volvía de un año de formación espiritual en Italia, que pedí el poder aprovechar un curso en Florencia de espiritualidad del movimiento de los focolares, y a la vuelta me encontré, yo volví a mi parroquia donde estaba, en la parroquia de San Blas, mi primera parroquia, y me encontré con esa sorpresa de que el obispo me pedía seguir en la parroquia pero estudiar periodismo. Y bueno, pues luego serían después delegado de medios del Arzobispado de Madrid, ¿no? Efectivamente, después cuando ya terminé la carrera e inicié el doctorado, pues ya con el cardenal Rouco Varela me pidió ocupar esa responsabilidad, ese cargo de delegado episcopal de medios de comunicación del Arzobispado de Madrid. Y ahí estuve hasta el año 2006, que fue cuando le pedí no tener esa responsabilidad si la tenía que compaginar con la nueva que me pedían, que era director de la programación socio-religiosa de COPE y Popular Televisión, donde estuve también pues unos cuantos años. Sí. En estos momentos, creo, si no estoy me invento la pata, que es del consejo asesor de un digital colega del diario Ya. Bueno, lo fui cuando un amigo mío, compañero de curso, lo rescató lo inició, ¿no? Rescató, digamos, la cabecera digital que no existía, pero poder utilizar la cabecera del Ya con la tradición del Ya para hacer un digital, y yo estuve colaborando con él cuando lo llevó él. Ahora, ya que lo dejó ya desde hace 2 años, pues ya esa colaboración dejó, porque yo a las personas que lo llevan ahora no las conozco. Entonces, bueno, seguiré en el consejo asesor en un listado, pero ya asesorar directamente desde que lo dejó Rafa Nieto, que fue el que lo inició, pues yo ya no he tenido contacto con quienes lo llevan. Y aunque es ya en plan opinión personal, sobre aquello de que la Iglesia tuviera, digamos, un periódico generalista, como fue el Ya, y que ya dejara de tenerlo en algún momento, ¿qué opina? Bueno, yo creo que sobre el Ya la Iglesia todavía vive una especie de recuerdo traumático, ¿no? Sobre todo por lo que supuso todo el desenlace del Ya, porque fueron años de cambios con muchos empresarios diferentes en su última etapa. Exactamente, y que pasó de la conferencia de la editorial católica, cuando pasó a la conferencia episcopal. Bueno, es toda una historia de la cual ya se han escrito libros y libros, ¿no? Pero sí que es verdad que esa historia dejó en la Iglesia española una huella un poco amarga respecto a la posibilidad de iniciar la aventura de un diario, aparte de que todos sabemos en este mundo que económicamente es una aventura especialmente difícil, ¿no? Yo creo que ahí la Iglesia española ha sido pionera en la historia de la relación entre Iglesia y medios de comunicación. Ha sido pionera con el debate, ¿no? Con uno de los primeros periódicos modernos, y luego esa experiencia del debate llevó a la experiencia del Ya y de toda esa red de periódicos de provincia, que se decía entonces, ¿no? De periódicos locales, que fue interesantísima y que yo creo que tuvo una aportación muy valiosa, pues La Verdad de Murcia, La Información en Alicante, de tantos sitios, ¿no? Y es una pena que ahora pues no haya esa presencia en un diario, aunque yo también soy de los que apoyo una idea del beato Juan Pablo II, que cuando se hacían ese tipo de debates intraeclesiales, eran debates que no trascendían fuera de la Iglesia, pero eran los típicos debates del posconcilio entre, por ejemplo, partidos políticos cristianos o cristianos en todos los partidos políticos, ¿no? Pues también se hablaba de medios de comunicación católicos o católicos en los medios de comunicación, ¿no?
en realidad, porque ahí había un tema de fondo muy interesante, que es la de una visión de presencia en el mundo, subrayando la palabra presencia, subrayando la identidad, o fermento, ¿no? Mezclado con todos. Las dos son dos visiones evangélicas. El problema es donde se pone el acento. Juan Pablo II, en concreto con el tema de los medios, dijo, no, lo más cristiano es no la exclusión, sino la unidad, ¿no? Y por tanto, la justaposición, ¿no? No poner los o, sino cambiar todos los os por i, ¿no? Entonces, no, católicos en los medios y medios católicos, ¿no? Grupos, no tanto partidos políticos, pero sí grupos de escuela católica o escuela cristiana en el mundo de la política, pero también cristianos independientes o católicos independientes en distintos partidos. O sea, todo es posible, ¿no? En esa presencia de diálogo con el mundo que el Concilio Vaticano II tanto promovió, ¿no? Y yo creo que ahí es donde estamos, ¿no? Yo estoy más trabajando ciertamente, sobre todo ahora, en esta segunda versión, que a mí me parece es la más importante, la de medio largo plazo más importante para la Iglesia, que es la de católicos en los medios. La formación, el seguimiento, la acogida, el diálogo entre la Iglesia y los periodistas, ¿no? En todo tipo de medios. Me llama la atención, y además me sirve como hilo conductor, encontrar este artículo suyo del año 2001, que era ¿qué modelo de televisión queremos? La verdad es que, aunque sea referido a la televisión de entonces, me pregunto si no sería válido también en la actualidad, donde en este momento el programa, digamos, estrella de la televisión era Tómbola, que ya no existe, pero en aquella época tenía mucho seguimiento, y una parte, cuenta usted, dice, aparte de quitar el programa o no, usted proponía que además se abriera el debate, no tanto este programa sí, este programa no, sino qué modelo de televisión se quería. Y dice, creo que está citando a Juan Pablo II, dice, la raíz misma de toda actividad periodística es el respeto a la dignidad humana. Si este desprecio, sino también los miembros de la administración, de la empresa propietaria del medio, los guionistas, los realizadores, los conductores del programa y todos y cada uno de los receptores del espectáculo están poniendo en entredicho su propia dignidad. Uh-huh. Bueno, sí, es una afirmación un tanto fuerte, ¿no? Pero que yo creo que es verdad, es decir, yo creo que estamos en un momento ya en el proceso de lo que se ha venido a llamar la sociedad de la información, en el que no podemos hablar de francotiradores en el mundo de los medios, iniciativas más o menos creativas, personales, de comunicadores, de personas aisladas. Yo creo que hay que hablar de todo un entramado cultural que es el que constituye ahora la transmisión principal de los valores, la transmisión principal de las ideas, de los conocimientos, y que todo eso está englobado en lo que es esta sociedad de la información. Entonces, al final, en todo este entramado todos somos corresponsables, ¿no? Los emisores, los receptores, por supuesto el mundo de la empresa, el mundo de los responsables políticos, porque al final toda implicación en el mundo de los medios es un servicio público, ¿no? Y en el caso de los medios audiovisuales es evidente que por la propia estructura de los medios audiovisuales siempre se ha reconocido que es un servicio público. Pero yo creo que siempre que alguien, la sociedad, le permite, por su preparación profesional, poderse dirigir a todos los miembros de la sociedad a través de los medios y por lo tanto poder ejercer ese derecho, no solamente el derecho a estar informado, sino el derecho a informar, que es de todos los ciudadanos, no solamente de unos pocos, el delegar en unos pocos, que son los profesionales, ese derecho, supone a cambio un cierto compromiso ético. Yo no digo que tenga que estar muy regulado jurídicamente, porque ante la libertad de expresión, cuanta menos regulación, mejor, pero sí un compromiso ético por querer hacer un servicio público. Entonces a mí me parece que utilizar las ondas hercianas para dirigirse a toda la sociedad, para denigrar a la persona, eso es algo de lo que somos corresponsables todos, ¿no? Claro, aquí el debate, es una universidad cuando son de hace relativamente poco, lo planteamos en alguna ocasión, y también para los digitales, pero quizá en televisión y en radio se ve más, es si los medios de comunicación, y quise saber cómo lo usted, dan información o hay una especie de servicio de linchamiento, de servimos a alguien para que sea linchado, según la línea, pues linchamos a uno u otro, pero que parte de la función del medio es linchar, ya sea en tertulias, ya sea en programas de humor, ya sea en tal, pero bueno, aquí contra la Iglesia, aquí contra el gobierno aquí contra Zapatero, aquí contra el Real Madrid, aquí contra el Barça, pero ya parecía que los medios de comunicación, pues el acicate era
linchar. Entonces, Lope, cuando dice usted lo de la raíz es el respeto a la dignidad humana, no casa mucho. Claro. Yo creo que en realidad digamos, los dos polos de tensión, positivo y negativo, del desarrollo del ejercicio de la comunicación social están en dos conceptos, que es poder y servicio, ¿no? El poder puede ser político, económico, cultural, ideológico, son muchos tipos de poder, pero al final la gran tentación de los medios de comunicación como empresas, de los medios de comunicación públicos también, no solamente los privados, y de los profesionales de la comunicación, la gran tentación es siempre servir a algún tipo de poder. Poder económico, poder político, poder ideológico, y no hacer un servicio a toda la sociedad. Un servicio honesto, un servicio buscando la objetividad posible, un servicio de información, un servicio de libre debate de la interpretación de la actualidad, que sería todo este servicio de la opinión periodística. Claro, eso al final queda siempre o casi siempre supeditado, incluso en los medios de comunicación eclesiales, ante la tentación del poder. Y la tentación del servicio al poder y no al servicio a la sociedad es, bueno, es que el poder económico es el que me sostiene. Si detrás de este medio de comunicación hay un planteamiento, sobre todo en los medios audiovisuales, pues de convertir lo que es el espectáculo, porque a la televisión no le podemos pedir mucho más que sea espectáculo, ¿no? Pero convertir el espectáculo en zafiedad porque a medio y corto plazo es rentable, a largo plazo habría que verlo, bueno, pues entonces vamos a hacer algo zafio, vamos a mentir, vamos a ir contra la dignidad de las personas, vamos a perseguir el derecho, ir en contra del derecho a la intimidad, y eso se hace, pero es que también se hace desde el punto de vista ideológico, con los poderes políticos, es decir, siempre arrimarse a aquel que me va a mantener en una posición de poder tener esa licencia, de esa frecuencia radiofónica o audiovisual, o poder ante petición de más licencias, pues llevarse bien con el poder, el que sea, en el ámbito local, en el ámbito autonómico, en el ámbito nacional. Bueno, pues esa servidumbre al poder yo creo que es siempre la que rompe las reglas del juego de lo que tiene que ser el servicio a la sociedad de la comunicación social. Durante la legislatura pasada, no tanto la pasada, la anterior, la de 2004 a 2008, ocurrió una serie de incidentes que pues en todos los medios hubo grandes debates encendidos, fue el boom de las tertulias en cierto modo, de la crispación, y varios de ellos afectaban muy de lleno al tema de la Iglesia, y quisiera recordar con usted algunos de esos momentos por ver cómo se vivieron. Pero para empezar, parece existir una premisa a veces en los medios de que, digamos, eso digo además como periodista y como sacerdote, a los que ejercen el sacerdocio, digamos, son seres que se tienen que creer perfectos, porque en el momento en el que encuentran a alguno, dicen, mira, y este que dice que es cura, y miren, y está metido en tal cosa, parece que hay como un plus añadido que hace más bonita la noticia o más. Yo me pregunto, por poner un ejemplo muy reciente, hace poco ha sido llamada a declarar una monja por unos crímenes horribles, y habrá que ver si hay. Pero me preguntaba yo si hubiera sido portada de todos los medios, si hubiera sido un médico o una enfermera. Exacto, sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí se pide un plus a los hombres y mujeres de iglesia, sobre todo a los consagrados, a las consagradas, a los sacerdotes, y sobre todo se les hace un seguimiento pues cargado muchas veces de una serie de prejuicios, ¿no? Yo creo que toda esta realidad, lo primero es que, por supuesto, para la Iglesia, los escándalos de los sacerdotes que han incurrido en delitos sexuales, pues evidentemente es un escándalo tremendo. La Iglesia no puede más que aprender desde la humillación a crecer en humildad, y eso a la larga nos viene muy bien, porque la humildad siempre es necesaria para todo, y nos viene bien para aprender que la realidad es que somos todos seres humanos, igual, no somos distintos, ¿no? A mí me contaban que antiguamente, cuando los sacerdotes iban con sotana en los pueblos, digamos, en el ámbito rural, cuando se empezaron a quitar la sotana después del concilio, había gente que decía, anda, pero si el cura tiene piernas como los demás, ¿no? O sea, a veces se les había idealizado como unas personas
extraterrestres, ¿no? Que vivían en un mundo segregado. También hay que hay una concepción del sacerdocio que no es justa, ¿no? La de la segregación. Evidentemente somos puente, pero no somos personas segregadas. Somos humanos como los demás, con las mismas debilidades humanas y a veces con situaciones también propias de nuestra pues de la radicalidad y de la exigencia de nuestros compromisos, que a veces pues bueno, pues que si no se llevan bien pueden llevar a situaciones pues muy negativas, ¿no? Y yo creo que eso es un hecho que está ahí y que no hay que ocultarlo, y que yo agradezco el que los medios de comunicación en general pues hayan dado pues la información que objetiva que haya tenido que dar. Pero sí que es verdad que podemos establecer un elemento de comparación, ¿no? Todo el mundo por ejemplo, de la pederastia, pues ¿qué estudios se ha hecho del mundo de la pederastia en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, no solamente en el eclesial? Bueno, pues es que los números cantan, es decir, que en la comparación es mucho más grave. Lo que pasa es que yo comprendo que es mucho más, tiene mucho más morbo el enfocar una situación tan concreta, sobre todo por lo que supone de sorpresa, ¿no? y de algo inesperado, ¿no? Yo creo que esto a la larga va a tener un efecto positivo, no los hechos que han ocurrido, sino la repercusión en los medios, con todos los defectos que se han tenido, sobre todo por aquellos que han querido sacar como consecuencia de esto, bueno, pues que no debería de ser legítimo el sacramento de la confesión, no tiene nada que ver con los pecados de muchos sacerdotes, o que no tiene nada que ver, o en contra del celibato sacerdotal, no tiene nada que ver, porque la experiencia del celibato en la mayoría de los casos y después de muchos siglos, pues se ha visto que es una experiencia que es perfectamente llevadera, que no va en contra de la psicología de la persona, de su integridad personal, o sea, eso está demostradísimo. Por tanto, no se puede achacar como causa de estas situaciones. Y cuando se ha querido aprovechar la situación para mandar un tipo de mensaje que en el fondo es un tipo de mensaje poco respetuoso con la libertad, ¿no? Porque a usted nadie le obliga ni confesarse ni a hacerse célibe, pues deje que los que quieran confesarse y confesar, o los que quieran ser célibes lo sean, ¿no? Estamos en un mundo libre, y cada uno, mientras no haga daño a los demás, pues que pueda tomar la opción vital que quiera, ¿no? Yo creo que ha habido un aprovechamiento de las noticias negativas para hacer un ataque que es previo, que es un ataque de algún modo ideologizado, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que al final el que haya salido a la luz y el que salga a la luz continuamente también, pues situaciones donde hay una responsabilidad objetiva, yo creo que es bueno para todos. Es bueno para la Iglesia, es bueno para la sociedad, para normalizar las cosas y ver que aquí todos somos iguales, y ante los principios éticos fundamentales ninguna medalla externa sirve como parapeto, ¿no? Ni la fe como tal, ni el sacerdocio, ni Dios nos va a pedir si cuentas a todos. Exactamente. Sea cura, sea bombero, exactamente. Sí. Por volver a algunos elementos de esa etapa, algo que marcó quizá un antes y un después fue la aprobación del matrimonio homosexual en el año 2005. Porque la homosexualidad, digamos, que era un colectivo que había sufrido mucho durante mucho tiempo, y también que en la televisión era visto como un elemento transgresor, hasta burlón, por los planos de ficción, sin que salía el personaje. De repente se produce un giro interesante con el tema de que se reconozca, que pasa a ser una especie de tabú de lo políticamente correcto, y los que están en contra del matrimonio gay pasan a ser los transgresores a la sociedad, los malos, si se me permite, y ahí está en pleno la Iglesia Católica, que se convirtió, digamos, en el referente de la intolerancia y la homofobia contra ese colectivo y todo aquel que insinúe que el matrimonio sexual no es matrimonio. Eso en el carácter mediático yo creo que está bastante cuajado, ¿no? En todos los medios ya se entiende que los medios, digamos, mayoritarios, que una opinión de alguien que diga que no reconoce el matrimonio sexual está ya fuera de lo que podría llamarse la tolerancia. ¿Usted cómo ha vivido esa situación en los medios? Bueno, pues lo hemos vivido, yo creo que todos, y sobre todo por los que la Iglesia hemos estado más en la frontera de los medios, pues con dificultad y algunas veces con indignación, ¿no? Yo creo que es un defecto
muy generalizado, no solamente del mundo del periodismo, sino en general de la sociedad. No sé si me atrevería a decir, porque eso lo hacemos mucho, ¿no? De los españoles, o sea, a lo mejor no es solamente de los españoles, pero sí de nuestra sociedad moderna. Yo creo que un gran defecto es hacer juicios sin conocimiento, sin perspectiva histórica en el tiempo y perspectiva, digamos, geográfica en el conocimiento de la realidad actual, y hacer juicios basándose en 4 tópicos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, no analizar cuál es la posición de la Iglesia sobre estos temas y directamente ir a la visión de la homofobia es ir en contra de una realidad que en conciencia yo creo que todo el mundo tendría que admitir si quiere ser objetivo, ¿no? Y es que en una sociedad machista, culturalmente machista, como la que ha vivido Europa y la que ha vivido España durante mucho tiempo, precisamente la Iglesia ha sido un reducto y un ámbito de reconocimiento y de respeto al mundo homosexual. Y eso está ahí, y lo sabe, y los que están en el mundo homosexual lo saben, que desde la Iglesia se ha predicado continuamente por el respeto a los homosexuales, por el reconocimiento de su dignidad, por la distinción entre la condición homosexual y otra cosa es la cuestión moral para los católicos de su realización. Pero la llamada al respeto, como a la de cualquier otro tipo de personas, de minorías sociales esa ha sido permanente en la predicación de la Iglesia y ha sido permanente en la realidad concreta y en la práctica de la comunidad cristiana. Esa acogida y ese reconocimiento y ese respeto y ese corregir, ir en contra con el planteamiento machista de la burla, eso precisamente en la Iglesia se ha dado siempre. Entonces, que ahora se la acuse de homofobia, yo creo que no es justo. No es justo porque, y luego no es justo por la realidad. La Iglesia no condena la condición homosexual, ni tampoco condena, bueno, no es una cuestión de condena, lo único que pide es a los que tienen esa condición lo que les propone, si son católicos, a los demás no se mete, si son católicos, lo que les pide es algo que yo comprendo que es difícil de entender, y es difícil de entender fuera de lo que es la moral católica. Lo que se les pide es una vida de abstinencia. Yo creo que eso responde a un principio y una visión antropológica determinada que tiene la fe cristiana y va dirigida solamente a ese tipo de personas. De ahí sacar un ataque visceral a los homosexuales a mí me parece injusto. Como me parece injusto que el planteamiento se haga sobre la base de un reconocimiento de unos derechos civiles, porque reconocer los derechos civiles de la convivencia y del poder convivir juntos o vivir juntos parejas homosexuales no quiere decir necesariamente equipararlo al matrimonio. Porque matrimonio viene de la palabra madre, tiene que ver con la tradición de familiar, que es padre, madre, hijos, y eso es una realidad social que está ahí. Por supuesto que puede haber otras realidades y otras formas de convivencia. Y la Iglesia lo que sí que propone a la sociedad civil como mensaje es no equiparemos todo en el mismo ámbito del reconocimiento legal, porque cuando otros tantísimos países con una tradición democrática, con una tradición de tolerante respecto a las minorías y a todo tipo y a la libertad personal, no han hecho un reconocimiento de la palabra matrimonio, bueno, pues eso es un debate, se ha hecho de un modo, pues muy bien, se podía haber hecho de otro, pero es que tampoco es cierto que en España la legislación haya sido la del reconocimiento del matrimonio homosexual, que esto lo decimos continuamente. Yo creo que como periodistas tendríamos que ser objetivos. En España no existe el matrimonio homosexual como tal, como una ley como existe en otros países de reconocimiento de un tipo de matrimonio determinado, ¿no? En España lo que ha habido ha sido un cambio en la legislación por la cual ya no existe el matrimonio. La palabra matrimonio está en el acervo cultural, pero ha desaparecido de la legalidad. En la legalidad lo que existe es la unión entre personas de distinto sexo y se habla de progenitor A, progenitor B, desaparece la palabra padre, madre y matrimonio de la legislación. En esto estamos en la cabeza del mundo entero. No hay otro país del mundo que haya cambiado su legislación por este tipo de reivindicación hasta el punto de que desaparezca el concepto legal de matrimonio. Yo creo que esto sí que es una cuestión que merece por lo menos un debate.
Y en ese debate es lógico que muchos, y la Iglesia entra en ese debate, pues le parezca que no es justo que por ese tipo de reivindicación se cambie algo que forma parte de la tradición cultural de nuestros pueblos y de casi todas las civilizaciones, que es la existencia del matrimonio, ¿no? Entonces, ¿no? Es decir, que aquí hay muchas cosas en juego, y luego hay otra, perdona, y con esto termino, hay otra cosa que también yo creo que hay que tener en cuenta. El mundo homosexual no es 100%, yo no me atrevería a decir que ni siquiera al 50%, el mundo del lobby de reivindicación internacional que existe, porque hay muchos que no están de acuerdo con muchas de esas reivindicaciones o con muchos de los planteamientos, sobre todo con los planteamientos por los cuales cualquier persona que piense distinto ya se le considera un homófobo, cuando se puede pensar distinto sobre cuál es la mejor fórmula jurídica o cuál es Entonces, en esto no hay una unanimidad. Lo que sí que existe es la intención en este lobby internacional, que es una intención de presión ideológica, por la cual tiene que haber un proceso de transformación en el ámbito, sobre todo educativo, en el legal, pero sobre todo en el educativo, que es, y esto está escrito en 50.000 artículos y está publicado y está estudiadísimo, que es el concepto y el objetivo del 50-50. Es decir, no pararemos hasta que todas las sociedades occidentales, en todas las sociedades occidentales, se reconozcan homosexuales el 50% de la sociedad. Porque mientras no seamos el 50%, quiere decir que somos una minoría. Y entonces hay que luchar con ese 50%, como imponiendo a los niños desde pequeños la permanente duda en el proceso educativo sobre su identidad sexual. Pues a mí me parece que eso es muy peligroso, ¿no? Ya que habla de los niños, otro de los temas de esa legislatura fue el tema de educación para la ciudadanía. Antes hablábamos de espectáculos en televisión. Yo me acuerdo porque le vi en un programa, en un debate en la 1, que era su educación para la ciudadanía, 59 segundos, donde solía ser más o menos equilibrado. Es verdad que puede ser que el recuerdo, la memoria sea selectiva. No recuerdo un gran equilibrio en aquel debate, porque recuerdo que había otra religiosa que estaba a favor, otra periodista más o menos de derechas que también estaba a favor, con lo cual creo que en contra, recuerdo que estaba usted y no recuerdo si había alguien más. Recuerdo que un tertuliano presente, el señor Calleja, llegó a decir en un momento encendido que ustedes se merecían el infierno, que fue una frase que para los que sean creyentes es muy fuerte. ¿Recuerda el debate que estoy haciendo referencia? Sí, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de ese debate porque, siendo un programa de la televisión pública y siendo un programa además con fama de cierta neutralidad y de cierta objetividad, y el propio nombre del programa pretende eso, el que todo el mundo tenga el mismo tiempo para hablar, yo recuerdo que pasó una cosa que a mí no me había pasado nunca en el mundo de los medios, que es que cuando entramos, la religiosa y yo sé que la religiosa estaba puesta y elegida para un contraste con mi opinión o con la opinión de la Iglesia. Recuerdo que cuando entramos se hizo un llamamiento a el auditorio para que nos abuchearan por parte de los organizadores del programa. Entonces yo estuve a punto de volverme, ¿no? Y no participar en el programa, ¿no? Porque claro, eso ya te condiciona desde el principio, y además me parece que ya es, telebasura llevada al extremo, ¿no? Esa trastienda que a veces no se ve en los medios, de que los aplausos y los abucheos, bueno, pues que eso se haga en un programa como ese del que antes hacíamos referencia, de Tómbola o en Crónicas Marcianas, pero en 59 segundos, a mí me parece tremendo. Además era, en cuanto nos llamaron para entrar y entramos en el plató, se levantó unos carteles que ponía abucheo, y los estudiantes de la Complutense. Sí, eso. Hablamos de un programa de la cultura Globomedia presentado por Ana Pues Pastor, eso fue así, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue un programa difícil. Ahora, recientemente coincidí en un acto en el Congreso de los Diputados por un tema distinto, que estaba con una vinculación familiar muy implicado en ello, sobre el contubernio de Múnich, y coincidí con uno de los periodistas que estuvo en ese debate. Y me dijo, no te tratamos muy bien, me parece, ¿no? Digo, hombre, pues no, muy bien, ¿no? Pero bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? Como anécdota de este mundo periodístico. Para análisis del periodismo, ¿usted qué piensa cuando de repente salen declaraciones, sobre todo de los obispos, y salen determinados titulares? Por poner ejemplos, para hablar. Yo recuerdo cuando acaba de pasar la tragedia de Haití, y Munilla, el monseñor Munilla, el obispo de San Sebastián, consideró que era muy trágico, como también era, que la frase era algo así como que no lloréis solo por ellos, llorad también por vosotros y por la pobre situación espiritual, y sale un titular de decir, el obispo Munilla dice que las muertes en Haití son menos graves que el problema espiritual de España. Creo que ni siquiera había sido pronunciada en España. O hace poco hizo el titular de que el obispo de Alcalá quería que los gays murieran en el infierno.
Exacto, sí. De hecho, esta mañana vi una entrevista en la 1 a Monseñor Sistach y la presentadora le preguntaba, ¿no le parecen dolorosas las palabras que dijo el obispo? Yo eché en falta que dijera las palabras... ¿Qué opina cuando ven determinados titulares que, si no queremos llamar manipulados, decir que es una selección cuanto menos original? Bueno, es uno de los clásicos métodos de la desinformación, ¿no? El texto, un profesor de periodismo utilizaba esa frase, ¿no? El actual decano en la facultad. Un texto sacado fuera de su contexto se convierte en pretexto, ¿no? Yo creo que eso es una cosa clásica en el proceso desinformativo, ¿no? Si ya ni siquiera es el texto, porque el texto ya las manipulaciones que en el fondo ya dice algo distinto, ya no solamente sacarlo fuera del contexto. Bueno, esto es más viejo, esto es viejísimo en el mundo del periodismo, pero no en el periodismo sobre la Iglesia, en el periodismo declarativo, sobre políticos en general, sí. Aquí la clave está en la línea editorial del medio y lo que pretende con una información, claro, porque yo creo que cuando un medio no tiene realmente mucho interés en la información religiosa, pero sí que está buscando cualquier excusa para repetir los tópicos de su línea editorial antirreligiosa, entonces es muy normal que se caiga en la continua desinformación, ¿no? Yo creo que esto, se podría escribir y de hecho hay cosas escritas, pero habría que hacerlo tantísimas cosas porque yo creo que hay todo un manual de desinformación no escrito, pero que existe, ¿no? Existen en los vicios propios de la profesión, ¿no? Y por supuesto eso perjudica la realidad y la imagen de la Iglesia, pero de tantas otras instituciones, de tantos otros grupos humanos, de muchas personas individualmente. Es decir, no podemos creernos lo que nos dedicamos más a la información religiosa, que esto solamente nos pasa a nosotros, ¿no? De hecho, permite que hablemos durante un breve momento de la empresa en la que trabajó usted bastante tiempo, que es la cadena COPE, que también fue muy criticada por atacar muy duramente en determinados programas, para no generalizar, determinados programas de la mañana, sobre todo, a personalidades. Y me llama la atención recordar un editorial que leyó usted creo que fue en verano del 2008. Para explicar el contexto, había sido renovado hacía relativamente poco el locutor de la mañana, un destacado periodista, don Federico Jiménez de los Santos, y el locutor de la tarde, y un obispo, Monseñor Sistach, había manifestado en La Vanguardia que él no estaba de acuerdo. Y entonces debió hacer alguna referencia despectiva el programa de la mañana, y usted en su programa empezó leyendo un editorial en el que decía: nunca me ha convencido la defensa de la libertad de los liberales, por natural que parezca que un liberal defiende la libertad, pero no tener una visión trascendente de la vida no dará mucha importancia a la dignidad de los demás al establecer su libre albedrío, porque su característico individualismo autosuficiente le lleva a magnificar el derecho a su propia libertad y minimizar, cuando no negar, el derecho a la libertad de los demás. Lo digo completo, es un poco largo, pero porque era en ese momento sonó fuerte, y además recordarse que hubo mucha reacción en periódicos digitales, en foros, a aquel editorial que se entendió, aunque no mencionaba ningún nombre, se entendía como un reproche a el director, su colega director de la mañana. Sí, vamos a ver, este es un tema para mí especialmente delicado y difícil de hablar de él, pero creo que conviene hacerlo, ¿no? Para empezar, una consideración que yo creo que es muy importante, sobre todo en el contexto de esta entrevista y del mundo del periodismo. La enorme responsabilidad que los comunicadores tenemos, aunque donde nos dirigimos, esto era en un programa del Espejo en la cadena COPE con 150.000 oyentes, y la introducción se cuelga en un blog, pues que la leerán pues no sé cuántos, pero muchos menos, ¿no? Yo creo que la responsabilidad cuando hacemos algo, tanto cuando lo hacemos mal como cuando lo hacemos bien, es enorme, ¿no? Y el mal que se puede hacer es enorme, y el bien que se puede hacer es enorme, ¿no? Yo quiero contar, y es la primera vez que lo cuento en los medios, que esta frase que acabas de leer, el haberla dicho yo en ese programa y el haberla publicado en ese blog, a mí como sacerdote, como persona, me cambió la vida. Me cambió la vida. O sea, me la cambió radicalmente. Mi vida se divide en dos: antes de publicar esto y después. En el sentido de que yo me encontré con algo que una compañera mía de profesión me dijo: Manuel, no sabes lo que has hecho. Has tosido a un Dios. Y no te lo va a perdonar en la vida, ¿no? Bueno, pues esto es real. Es decir, yo el haber hecho esa declaración supuso que grupos muy determinados sociales
Para mi dolor y mi indignación también no pocas personas en el ámbito de la Iglesia, pero sobre todo grupos afines a este comunicador y él mismo y sus equipos me declaran la guerra. Pero declararme la guerra significa que desde entonces hasta hoy, y como me amenazaron hasta que me muera, o sea, toda la vida, tendría una persecución por decir esto tan sencillo que acabas de leer, ¿no? Y eso es así, porque los poderosos, algunos poderosos en los mundos de los medios, se las gastan así. Se las gastan así. A mí me han injuriado, han querido difundir de mí todo tipo de falsedades, campañas. Yo me encontré a partir de este momento en el blog durante más de un año con 50, 60 comentarios diarios. Hace poco se recoge... Se sigue recogiendo y se sigue... esto, ¿por qué? Por decir la verdad. Lo que pasa es que es cierto que esa verdad en ese momento determinado y pues hizo mucho daño. Pero hizo mucho daño no porque yo quisiera hacer daño a nadie, sino porque la verdad a veces hace daño, ¿no? Entonces, en un medio de comunicación como la cadena COPE, que tiene como objetivo principal explicado en el primer punto de su diario evangelizar la opinión pública, que no significa como un medio temático eclesial que sea un medio para hablar de lo religioso. A mí siempre recuerdo cuando visitó el príncipe de Asturias la cadena COPE el año pasado, y yo todavía estaba allí, y me preguntó por el lugar que ocupaba la programación religiosa en la cadena COPE, y el director de contenidos dijo un 7%, y yo le corregí porque no es cierto. Dije, no, un 5%, no llega al 7%, es un 5% solo. Digo, pero es que Altezad, es que no tiene por qué ser más del 5%, porque esta es una radio generalista. Es decir, pero claro, es una radio generalista, pero que tiene como objetivo evangelizar la opinión pública. Evangelizar la opinión pública significa proponer en los debates de la opinión pública en continuo cambio, desde la actualidad, de todo tipo, de lo político, de lo social, de lo económico, de lo cultural, proponer una visión cristiana en esos debates. Yo creo que ese es el objetivo de la cadena COPE. Claro, que durante tantos años haya tenido como principal comunicador en el horario de máxima audiencia. No es que él tuviera máxima audiencia por ser él, sino porque es que ese es el horario de máxima audiencia. La pudo tener más o menos. De hecho, cuando yo publiqué ya había perdido un tercio de la audiencia que en su momento había tenido. Pero tener como principal comunicador a una persona que no tenía nada que ver ni con su manera de entender la vida, ni con lo que es el ideario de la cadena COPE, y sobre todo desde el punto de vista formal, es decir, que su método comunicativo es el de la radio basura, es el del insulto permanente, el de desacreditar permanentemente a las personas, el de la mentira, pues es que eso era algo impresentable. Y yo estaba ahí dentro, estaba en el consejo de dirección de la cadena COPE, estaba dirigiendo los programas religiosos. Entonces, había dentro de la iglesia un debate y muchísima gente en contra de que estuviese. Muchísimos obispos, muchísimos sacerdotes, muchísimos laicos, muchísimos movimientos, asociaciones, escandalizados desde mucho atrás por esta situación. Y yo estaba ahí dentro. Y yo, estando ahí dentro, tenía dos opciones: o irme o denunciar la situación desde dentro. Opté por lo más difícil, lo más duro, que es denunciar la situación desde dentro. Y denunciarla en antena, porque denunciarla, eso ya lo había hecho todos los días, denunciarla en los ámbitos directivos, ¿no? De pasillo. Entonces, claro, a mí esto me cambió la vida. El hacer esta declaración pública, es decir, utilizar el espacio pequeño que yo tenía en los medios, como era este programa diario, este magazine diario de información religiosa que era y que es El Espejo. Utilizar este medio para decir esto, que además me parece que no me arrepiento ni una coma de lo que dije, porque es así y sigue siendo así, ¿no? Este tipo de liberal que en el fondo se ríe, pero se ríe de la libertad de los demás, ¿no? Bueno, pues a mí, repito, me cambió la vida. No voy a entrar en detalles, pero ha sido una experiencia muy dura de persecución. No quiero hablar mucho en la COPE porque quiero preguntarle por televisión, pero una última cosa de este tema. Se podría pensar, por lo que usted ha comentado, digo, bueno, pues se decidió un cambio 2009, si no me equivoco, 2009 en verano, no renovar y hacer un cambio. Podría pensarse, bueno, pues entonces ahora se potenciará la figura de los que, digamos, no estaban en esa línea, ¿no? Como podía ser usted.
Pero usted sale también de la COPE poco después, ¿no? El principal cambio, hay un cambio deportivo muy destacado tal, pero deja de ser primero responsable de contenidos socioreligiosos y luego poco a poco, paulativamente, de las otras responsabilidades. Sí, yo mantengo una pequeña colaboración con la cadena COPE por obediencia a mi obispo, que me ha pedido que la mantenga, pero que es una colaboración simbólica, ¿no? Que es la de El Espejo de Fin de Semana, con otro comunicador, excelente comunicador, Álvaro Real, y bueno, pues esa es la única vinculación que yo ahora mismo tengo con la cadena COPE. Pero sí es verdad que cuando se produjo ese cambio, lo que pasa es que después vino un cambio en la presidencia de la cadena COPE, y claro, en ese cambio de la cadena COPE, pues no es normal que las relaciones personales y las preferencias profesionales pues cambien, ¿no? Yo era una persona en la cadena COPE que yo empecé a colaborar desde el año 96, ¿no? Pero desde la delegación del Arzobispado de Madrid, que tiene unos pequeños programas locales en la cadena COPE, como todas las demás diócesis españolas. En el año 2000 ya empecé a tener una mayor colaboración porque se me encargó un programa de la mañana, el programa es domingo, que duró 11 años y que por cierto llegó a ser el cuarto programa en audiencia de la cadena COPE en algún año, ¿no? Con 500.000 de oyentes, ¿no? Bueno, pero porque yo siempre mi empeño en la radio fue hacer que la programación religiosa fuera, primero, una programación muy abierta, porque en lo religioso entra todo desde una perspectiva determinada, y segundo, que fuera muy profesional, hacer radio, ¿no? Ese ha sido siempre mi lema en la cadena COPE. En lo religioso hay que hacer radio la mejor, pero como hacer radio, ¿no? Un poco según ese principio del cardenal Herrera de que el periódico católico, un periódico católico, lo primero que tiene que ser es un buen periódico. Bueno, pues en la cadena COPE y ese fue mi empeño. Lo que pasa es que luego hay un cambio de presidencia y yo era una persona que después de que en el año 2006 pues es el presidente de la cadena COPE, soy una persona de su confianza y quiere contar conmigo en su proyecto de renovación de la COPE, luego ocurre que con el cambio de presidente yo ya no soy una persona de confianza del nuevo presidente y por eso pues yo ya no sigo allí. Quiero darle por televisión porque además usted también fue responsable de contenidos religiosos y aunque esto no creo que tuviera nada que ver con usted porque creo que fue de otras dimensiones, hubo algo muy extraño en el verano de 2010 que es que Popular Televisión temporalmente hubo ahí una especie de fusión con María Visión. Sí. Apareció un nombre que era Emilio Burillo Azcárraga en los digitales, pero luego todo aquello desapareció y ahora nos encontramos con un proyecto muy interesante que es 13 Televisión. Así brevemente, ¿qué pasó aquel verano de 2010? Bueno, Popular Televisión era una televisión muy deficitaria. Yo creo que esto no reveló ningún secreto porque qué televisión no es deficitaria, ¿no? Pero Popular Televisión era especialmente deficitaria por el hecho de que en el fondo era una red de televisiones locales, exactamente como Localia, por tanto de acceso a un tipo de publicidad, digamos, de tipo B, ¿no? Con una contabilidad de la audiencia muy fragmentada y que por tanto era más la audiencia real que la audiencia que se podía medir comparativamente como para poder tener acceso a una mayor publicidad, es decir, una serie de elementos técnicos de la propia televisión, aparte de todo el tema de la programación, que es otro tema aparte, pero que hacían que era una televisión muy deficitaria. Estamos ya en la crisis económica, la cadena COPE no puede asumir, hay que tener en cuenta que Popular Televisión formaba parte del grupo COPE, porque su accionista mayoritario era la cadena COPE no podía asumir la responsabilidad y ahí surge un empresario mexicano que propone una manera de sacar a flote la cadena COPE. Entonces, ante una oferta de ese tipo y con inversión, pues bueno, había un planteamiento de identidad. Es verdad que había un estilo de hacer televisión mucho más temática religiosa, pero además un estilo mexicano, un estilo sudamericano que el televidente español e incluso el televidente más católico le era difícil de asumir. Aún así, en ese tiempo pues hubo algún tipo de programas, de transmisiones indirectos que llegaban a tener mucha audiencia, pero ese proyecto no tuvo éxito, ¿no? Yo no conozco tampoco los pormenores porque yo ahora justo en ese momento, en esa situación, yo ya estoy con menos responsabilidades, no conozco los pormenores hasta el último detalle de esa situación. Lo que sí que puedo decir es que fue una aventura que duró lo que duró
y que al final se optó por ya no desde la cadena COPE, sino que también tiene unas acciones, sino desde la Conferencia Episcopal se optó por invertir en 13 Televisión, que era una aventura televisiva que ya había comenzado con algunos empresarios y que siempre quisieron contar con instituciones de iglesia para hacer una programación de una televisión católica generalista. Y bueno, y esa es la realidad de la que existe ahora, ¿no? Una realidad en la que yo lo único que puedo decir, no tengo ninguna vinculación, lo único que puedo decir es que a mí lo que me parece que es un problema por resolver es que la Iglesia española tenga que gastar un dinero por tener una antena que no es suya, ¿no? Popular Televisión, al fin y al cabo, las antenas eran concesiones administrativas que había conseguido la cadena COPE, o habían conseguido las diócesis y esas empresas diocesanas que se habían montado por toda España. En este caso, esta antena es de otra empresa periodística, se alquila. A mí me parece que aquí tocamos con un problema independiente de las relaciones iglesia-medios de comunicación, de contenidos, de la televisión católica, que es un problema estrictamente de economía relacionada con los medios de comunicación y con ética de la comunicación y ética de la economía. A mí me parece que cuando una antena radiofónica o televisiva se la concede el Estado español a una empresa para que la desarrolle, si no la desarrolla debería devolverla al Estado y que el Estado se la pudiera conceder a otros. El que pueda negociar con esa antena y pueda alquilarla y ir alquilándola, a mí me parece éticamente que eso está mal hecho. Y mi pregunta es, ¿eso es desde el punto de vista ético algo mal hecho solamente por el que pone en alquiler algo que a él no le ha costado nada? ¿O también contribuye éticamente a hacer algo no suficientemente justo cuando se alquila algo que al que se le paga no le ha costado nada, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema ético muy, muy peliagudo, ¿no? Y que merecería una reflexión. Pues ya de los últimos temas que quería reflexionar con usted, el tema de la ficción, que es un tema que brevemente quería preguntarle. Las series probablemente tengan mucha más influencia en este momento en jóvenes que lo que puedan ser los informativos, las tertulias políticas, y generalmente, creo que las españolas particularmente, pero cuando sale algún referente religioso, pues eso como elemento negativo o como elemento de burla. Pero bueno, esto entra en la libertad de como los que hagan las series. Digo, ¿no llama la atención que igual que la iglesia en algún momento digo que sea elementos cercanos a la iglesia, ¿no? Sí, igual que sí. se ha planteado invertir en medios, nunca pensó emitir una productora, no digo pero que haga series religiosas, sino series de comedias, de aventuras, de trágicas, lo que quieran, pero donde se sepa, porque es la productora P, y sabemos que lo que haga la productora P va a tener un cierto respeto a la familia, a la iglesia. ¿No me parece que es un terreno que se ha quedado abandonado, el de la producción? Muy abandonado. Al parecer, yo lo conozco poco desde dentro, ¿no? Desde las tripas, digamos, de lo que es el proceso de elaboración de las series televisivas. Al parecer, a mí siempre me han dicho que es especialmente costoso, ¿no? Económicamente muy costoso. Sé que ha habido varios intentos en esta línea, pero ninguno con éxito suficiente como para empezar a hacer alguna serie de este tipo. Hombre, yo creo que en las series de televisión hay, como en botica, hay de todo, ¿no? Hay series que son muy buenas. Yo creo que lo importante es, no necesariamente instituciones de iglesia tienen que promover series. Hombre, una televisión católica lo ideal es que pudiera también promover, o una productora, una serie de televisión, ¿no? A lo mejor más sobre elementos temáticos o historias concretas que otras pues lo tienen muy lejos el poderlo hacer, ¿no? Pero a mí me parece que el gran desafío es un desafío de la sociedad, no es un desafío de la iglesia, es un desafío de esta sociedad de la información y de este mundo de la comunicación, que es hagamos series de televisión sin prejuicios ideológicos y sin esta manera de tratamiento de las personas, ¿no? Yo creo que la mofa permanente en las series, en muchas series de televisión y de mucho éxito, a figuras eclesiales,
Hombre, es que ni siquiera un mínimo de simulo, ¿no? Es que a mí me parece que es tremendo. Yo creo que aquí hay un prejuicio ideológico evidente. Y al final, eso es mucho más eficaz que, desde el punto de vista de descrédito de una institución, eso es mucho más eficaz que la desinformación periodística o que otras muchas realidades en el mundo de los medios. ¿Por qué? Porque al final, sobre todo en las nuevas generaciones, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud menos, pero sí en la infancia, la adolescencia y también en la juventud, la transmisión de los valores no es una transmisión abstracta, los valores y los contravalores, es una transmisión a través del relato, como de hecho ha sido siempre, ¿no? Solo que ahora el relato y los estereotipos y los personajes y los valores y contravalores de los personajes están en las series de la televisión. Entonces ahí es donde estamos enseñando lo que es bueno, lo que es malo, lo que un tipo de profesión o un tipo de dedicación en la vida es algo positivo o es algo negativo. Eso se aprende fundamentalmente a través de la ficción audiovisual. Entonces yo creo que hay una responsabilidad muy grande porque a través de la serie de televisión se les está mandando un mensaje permanente a las nuevas generaciones desde hace muchos más años que consiste en decir la iglesia es una mentira y las personas de iglesia son personas desequilibradas. Claro, eso machaconamente, ese mensaje de decirlo, es injusto, porque no es verdad. No es verdad. Nos interesa mucho conocer su opinión de estos temas porque además usted es como presidente fundador de Crónica Blanca, creo que el tema de los jóvenes informadores es un tema por el que usted apuesta y yo le agradezco que haya estado este rato con Periodista Digital. Pues muchísimas gracias a vosotros.